¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a tener una clase totalmente asincrónica. Esto quiere decir que ustedes van a ver una grabación de esta clase, pues no. Se me presentó un inconveniente, por eso que no puedo dar la clase en vivo, ¿sí? Tuve que ir a retirar el pasaporte en otra ciudad. Pero bueno, entonces estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí, igual eso no va a impedir que nosotros estudiemos el día de hoy. Entonces, recordemos que la clase anterior nosotros habíamos visto aquellas propiedades mecánicas de los metales, lo cuales eran la dureza, tenacidad, fragilidad, acritud, resistencia, resiliencia, fatiga, elasticidad y plasticidad. Todo eso ya lo vimos, hablamos acerca de eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver acerca de las propiedades tecnológicas que tienen los metales, ¿sí? Las propiedades tecnológicas de los metales son aquellas propiedades que nos permiten a nosotros crear nuevas piezas, crear nuevas estructuras, ¿no? Son bastante estudiadas por los seres humanos. Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si es un metal utilizado, es apropiado o no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que vamos a tener ciertos parámetros de los cuales, con estos parámetros, nosotros vamos a identificar si es que un metal lo podemos utilizar para cierto diseño, ¿no? Imagínense que yo quiero hacer un puente. Si yo necesito hacer un puente, necesito escoger un metal que sea lo suficientemente resistente, ¿verdad? Para soportar las cargas que va a estar dentro del puente, pues, ¿no? Las cargas en este caso serían las cargas dinámicas, que representarían los vehículos que van a pasar, y las cargas estáticas, por decir así, que vendrían a ser las personas que van pasando, pues, ¿no? Eh, ok, entonces podemos distinguir las siguientes propiedades, las cuales nosotros tenemos aquí: ductibilidad, maleabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, templabilidad y forjabilidad. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿no? Primero vamos con la ductilidad, que este de aquí es una palabra que es bastante utilizada dentro de los metales, ¿no? Inclusive cuando nosotros desarmamos un motor de un carro a control remoto o cogemos la bobina de un equipo electrónico, nosotros vamos a encontrar dentro de él que se encuentra un tipo de alambre. Este alambre se lo conoce como, comúnmente se lo conoce como alambre dulce, ¿no? Este alambre dulce es una aleación de cobre, ¿sí? El cual tiene un diámetro muy finito, el cual puede deformarse. Básicamente es como un hilo, ¿sí? Entonces, este metal presentado de esta manera es bastante dúctil, ¿sí? En lo cual nosotros podemos cambiarle la forma, ¿sí? Como nosotros querramos, pues, ¿no? Y este material no se va a quebrar. Y es por eso que nosotros podemos formar hilos, podemos formar estructuras mucho más complejas, ¿sí? Para poder crear campos electromagnéticos, que para eso se utilizan, por ejemplo, las bobinas, ¿sí? Entonces, también los rotores de los motores, en los motores de la licuadora, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar alambre dulce que forma el embobinado del motor, pues, ¿no? Forman espiras. Entonces, es importante conocer esto, ¿no? El cobre se utiliza principalmente para fabricar cables eléctricos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, aquí dentro de este cable nosotros tenemos cobre, ¿no? Y fíjense que este cable yo lo puedo enrollar, ¿sí ve? Y no se va a romper, ¿sí? No se va a romper ni tampoco se va a deformar. Bueno, o sea, no se va a aumentar su longitud, a eso es lo que yo me voy. Mientras que la ductibilidad, lo que es la propiedad que tiene el material de deformarse sin tener ninguna causa aparente, pues, ¿no? Obviamente que si yo todo el día estoy arriba, abajo, haciendo este movimiento, repentinamente el cable va a ceder y se va a romper de manera interna, pues, ¿no? Entonces, es muy importante tener esto, ¿no? A su buena ductilidad se añade el hecho de que sea muy buen conductor de la electricidad. Esto de aquí es una consecuencia, ¿no? Si es un material dúctil, entonces va a poder permitir el paso de los electrones, que básicamente representaría la electricidad, pues, ¿no? Luego, ahora vamos con lo que es la maleabilidad, ¿sí? La maleabilidad es la propiedad que tienen los metales para formar láminas muy finas, ¿no? En este caso, por ejemplo, un metal que nosotros podemos encontrar en nuestras cocinas, que es maleable, en este caso es, por ejemplo, el papel de aluminio, ¿sí? El papel de aluminio, es un rollo en el cual tiene lámina tras lámina. Entonces, básicamente el aluminio es un metal maleable. Inclusive también hay planchas de aluminio, ¿sí? En las cuales se utilizan para, este,
para moldes, para hacer para recortes, ¿no? Compran una lámina de aluminio y empiezan a hacer cortes para hacer piezas. Por ejemplo, pueden, qué sé yo, se me ocurre, hacer mangos de cuchillo o hacer recipientes o cosas por el estilo, ¿no? Entonces compran toda la lámina entera y trabajan con eso. La plata, el cobre, el estaño y el aluminio también son muy maleables, ¿sí? Así como la hojalata, básicamente latón, que es una aleación de hierro y estaño, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí en estos tipos de frascos, ¿verdad? Estos tipos de frascos, básicamente esto es latón, ¿sí? Esto de aquí es latón, que si yo cojo una tijera de metal, tranquilamente lo puedo desechar. Por ejemplo, las latas de cerveza, las latas de cola, esas de ahí son de latón o también conocido como hojalata, pues, ¿no? Y ahí viene el nombre, ¿no? Hoja lata, es decir, que es una lata en forma de hoja. Lata se hace referencia a latón, es básicamente una hoja de latón, sería una hoja lata, ¿no? Luego tenemos la propiedad de soldabilidad, ¿sí? Es bastante conocido que no todos los metales tienen la misma propiedad de soldabilidad, es decir, que algunos son más complicados de soldar, como por ejemplo el aluminio. Esto tiene que ver bastante con lo que es su conductividad eléctrica. Recuerden que la soldadura se hace por medio de un haz eléctrico, ¿sí? Que por el efecto Joule calienta el metal a tal grado que lo llega a fundir. Básicamente, nosotros tenemos, se me ocurre, tenemos una pinza se coloca en el metal para hacer tierra, se coloca la pinza y luego tenemos aquí el electrodo, ¿no? Entonces el electrodo lo que hace es, a lo que presionamos sobre el metal, cerramos circuito, se produce una corriente eléctrica muy alta, inclusive las máquinas de soldar, por eso es que utilizan los puntos eléctricos en los cableados, en los cableados de los postes. ¿Por qué? Porque necesitan una corriente mucho más grande que tranquilamente a cualquier breque lo va a hacer saltar. Entonces, por lo tanto, tenemos el electrodo, a lo que hacemos el contacto con el metal, se conduce la electricidad y este de aquí se empieza a calentar, pues, ¿no? Entonces, al calentarse, llega a tal grado que se calienta que este se funde, pues, ¿no? Y obviamente no es una corriente continua, es una corriente que va alternando y esta alternancia es que hace que se caliente. Es similar que cuando nosotros cogemos un borrador y nos pasamos en nuestra mano, ¿no? Una, otra y otra vez, ¿no? Entonces vamos a conseguir un efecto de calentura, ¿sí? Se va a calentar la mano. Y así mismo ocurre aquí, la electricidad va de un lado, regresa, va de un lado, regresa, va fluctuando 60 veces por segundo y eso lo que ocurre es que luego de varios segundos el metal se funda y se forme una sola amalgama, una sola mezcla, que al alejar el electrodo, perdón, nosotros vamos a dejar que la pieza se enfríe y por lo tanto ya queda totalmente unida y soldada, ¿no? La soldabilidad es la propiedad que tienen algunos metales por medio de los cuales dos piezas del mismo material pueden ser unidas formando una sola pieza, ¿no? Como sabemos, la soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos metales, generalmente por fusión, ¿no? Recuerden que es por fusión, también existe soldadura por fricción, ¿sí? La soldadura por fricción, eso me olvidé de incluirlo aquí, la soldadura por fricción eh, es inclusive hasta mucho más resistente que la soldadura por electricidad, pues, ¿no? Déjenme buscar aquí, rapidito, soldadura por fricción, ¿sí? En, de ley, este entorno se hace, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Aquí tenemos soldadura por fricción. Lo que se hace, por ejemplo, aquí, inclusive aquí, me parece que todo de aquí es un diferencial de un vehículo. Lo que se hace es colocarle ahí miren, ve, lo que pasa es que una de estas dos partes se empieza a mover a una rapidez muy alta, que lo que se ocurre es que va a haber una fricción entre esas dos caras, que se va a calentar tanto que el metal se llega a fundir. Fíjense, ahí se empieza a fundir, obviamente se las acerca para que queden en contacto y ya luego de un cierto tiempo ya se las deja salir, se las deja, por ejemplo, ahí tenemos otra soldadura, fíjense, se hace dar vuelta uno y ahí empieza rojo vivo y se funde el metal y automáticamente se mezcla con el otro material quedándome totalmente soldado, ¿sí ven? Entonces, pero en este caso, la soldadura, esta soldadura que está aquí es una soldadura por electricidad, utilizando electrodos, pues, ¿no?
Se añade un metal de relleno. Este de aquí, el electrodo, también aparte de conducir la electricidad, también tiene la función de añadir material que va a mejorar las propiedades de la soldadura, ¿no? Inclusive, ciertos materiales que van a ser producidos por relleno, si es que hay un pequeño agujero que hay que rellenarlo, para conseguir un baño de material fundido que al enfriarse se convierte en una unión fija, ¿no? Entonces, esto de soldar, chicos, no es nada sencillo, pero tampoco es muy complicado que nadie lo sepa hacer. Sí necesitamos nuestra técnica, ¿no? Inclusive, esto de aquí es una muy buena soldadura, así luciría una soldadura, un punto tras otro punto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos, vamos a ver ejemplos, puntos mal soldados. Si nosotros vemos ejemplos de puntos mal soldados, ok, sale mal soldado, increíble. Puntos de mala soldadura. Si bien, por ejemplo, esto de aquí es una soldadura de muy baja calidad. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos puntos a cada lado, ¿sí? Una soldadura que tiene calidad se vería así, ¿sí? Inclusive hay diferentes tipos de movimientos que nosotros vamos a hacer para obtener este tipo de acabado, pues, ¿no? Entonces, pero lo que no se por ejemplo, me parece que aquí están los movimientos. Aquí están, miren, aquí nosotros tenemos la buena soldadura. Aquí tenemos diferentes tipos de causas por los cuales tienen aquí. Por ejemplo, aquí dice mucho voltaje. Esta imagen que nosotros vimos al inicio, esta de aquí, sería porque es mucho voltaje, ¿no? Recuerden que nosotros vamos a tener que ajustar la corriente y el voltaje de acuerdo al metal que estemos utilizando o de acuerdo al electrodo que estemos utilizando, pues, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Entonces ahí ya, esto de aquí de soldar tiene o sea, no es complicado, pero necesitamos tener experiencia, pues, ¿no? Y así, y básicamente ahí tenemos ejemplos de malas soldaduras y ejemplos de buenas soldaduras. La templabilidad. La templabilidad es la propiedad que tienen algunos metales para sufrir deformaciones perdón, en su estructura cristalina, producto del calentamiento y enfriamiento sucesivos y bruscos. Dependiendo de la composición química del acero, todos los aceros aliados tienen una relación específica entre las propiedades mecánicas y la velocidad de enfriamiento. Un acero aliado de alta templabilidad es aquel que endurece, no solo en la superficie, sino también en su interior. Así que podemos decir que la templabilidad es una medida de la profundidad a la cual una aleación específica puede endurecerse. Los aceros se templan fácilmente debido a la formación de una estructura cristalina característica denominada martensita, ¿sí? Aquí viene todo el estudio, esto de martensita, viene todo el estudio de los procesos térmicos, ¿sí? Para mejorar las capacidades mecánicas de cada uno de los metales, pues, ¿no? En este caso, nosotros tenemos aquí un cigüeñal. Este cigüeñal, recuerden que va a estar a una temperatura considerablemente alta, va a estar dentro del motor, entonces necesitamos que tenga una muy buena templabilidad. Al igual que, por ejemplo, también los pistones, pues, ¿no? Pero ya vamos por allá. Entonces esto vendría a ser la templabilidad. Luego de esto, nosotros tenemos la forjabilidad. Y es que la forjabilidad básicamente es la capacidad que tiene un metal para sufrir una deformación sin romperse ni desarrollar defectos, pudiendo ser esta en frío o también puede ser en caliente. Y para medir la forjabilidad se han desarrollado numerosas técnicas que buscan someter probetas a diferentes ensayos para medir y observar su comportamiento ante la deformación plástica. Ya vamos a ver qué es una deformación plástica, ya vamos a ver qué es una deformación elástica. Esto básicamente sería la forjabilidad, ¿no? Básicamente en los aceros se le añade carbono, ¿sí? Para mejorar la maleabilidad, pues, ¿no? La maleabilidad para mejorar también lo que es la forjabilidad, para darles la forma que deseemos a los metales, a estas aleaciones, pues, ¿no? Ok, básicamente eso correspondería a la forjabilidad de un material, pues, ¿no? Ahora vamos a ver algo que también es interesante, que también es importante que ustedes conozcan acerca de los metales.
que hay ciertos diagramas. Bueno, hay un diagrama que es bastante utilizado, que es el diagrama de esfuerzo de formación. Este diagrama de esfuerzo de formación, como su palabra lo dice, representa en un solo gráfico el esfuerzo y la deformación producida al aplicar ese esfuerzo. Es una excelente representación del comportamiento de un material cuando está sometido a una fuerza deformadora. Básicamente eso es un diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Pues bueno, ¿qué es el esfuerzo? El esfuerzo en física de materiales o en resistencia a materiales. El esfuerzo en mecánica de materiales se define como la fuerza que actúa sobre una unidad de área, ¿sí? Básicamente es eso. Ok, entonces el esfuerzo no es otra cosa más que eh, una fuerza que se produce sobre un área transversal, pues, ¿no? ¿Y qué es bueno? ¿Qué es la deformación? La deformación, en cambio, básicamente la deformación se diferencia del esfuerzo, que es el cambio de la forma original de una pieza, ¿no? En este caso, cuando nosotros cogemos, qué sé yo, un elástico inclusive, si nosotros lo estiramos, el elástico también va a cambiar su longitud, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cogemos, por ejemplo, un resorte, lo estiramos, llega un momento que lo estiramos tanto que este resorte ya no va a volver a su estado natural. Entonces, cabe mencionar que existen dos tipos de deformaciones. En este caso tenemos las deformaciones plásticas y las deformaciones elásticas, ¿no? Eh, en breves palabras, les puedo decir que las deformaciones elásticas se comporta igual que un elástico, ¿no? Cuando yo tengo un elástico, este lo suelto y vuelve a su estado normal. Pero luego, si yo estiro tanto al elástico, luego se va a quedar deformado de manera permanente y ya no va a volver a su misma longitud, ¿sí? Entonces, básicamente esa sería la diferencia entre la deformación, pues, ¿no? La deformación elástica y la deformación es plástica. Por ejemplo, también porque se llaman deformaciones plásticas porque están asociados a los plásticos, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo a esta botella, la aplasto, ¿sí ven? Ahí volvió, ¿sí ven? Ahí volvió, pero si yo aplico un esfuerzo sobre la botella y esta botella en cierta zona, por ejemplo aquí, ya por la misma geometría de la botella, ya se deformó permanentemente, ¿no? ¿Sí ven? Permanentemente. Entonces, básicamente sería la diferencia entre, entre una deformación plástica y una elástica, ¿no? Y aquí nosotros tenemos las respectivas ecuaciones, ¿no? Básicamente el esfuerzo no es otra cosa más que una fuerza dividida por un área, ¿no? En este caso el área debe de ser transversal a la fuerza que nosotros estamos trabajando, ¿no? A la fuerza que estamos aplicando. Y acá nosotros tenemos, por otro lado, la deformación. Este sigma, esta letra sigma, significa esfuerzo. Esta letra P, básicamente es la carga que se le aplica. Y A sub cero es el área de la sección transversal inicial, pues, ¿no? Y pues bueno, entonces de esta manera nosotros definimos lo que es el esfuerzo, ¿sí? En función de la carga aplicada y el área. Esto de aquí, chicos, también se utiliza, esto de esfuerzos, por ejemplo, si nosotros deseamos diseñar un puente, ¿no? Si nosotros deseamos diseñar un puente, por ejemplo, este de aquí, el cual va a estar soportando una carga hacia abajo, esta carga P, ¿sí ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago un estudio físico para saber cuáles son las fuerzas, ¿sí? Para saber cuáles son las fuerzas que están soportando cada uno de los elementos, las fuerzas internas, ¿no? Y de esta manera armo un sistema de ecuaciones, fíjense, armo un sistema de ecuaciones y de esta manera yo puedo encontrar cuáles son las fuerzas que sitúan, ¿no? Y puedo encontrar inclusive las máximas fuerzas. Por ejemplo, aquí yo tengo el elemento KJ. El elemento KJ, ¿cuál es el elemento KJ? Es este elemento que está aquí, fíjense. Déjenme colocar un láser. Aquí el elemento KJ es este. Es decir, que este elemento que está aquí es el que más va a sufrir de todos, porque me salió el máximo valor. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues inclusive aquí también utilizo las ecuaciones de esfuerzo, ¿sí? Yo digo que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Como yo sé que el esfuerzo no debería de pasar de esto para un material de madera, kilogramos fuerza, entonces yo ya puedo diseñar cuál sería el área transversal de cada uno de los postes que va a
que va a sostener las cargas, pues, ¿no? Básicamente el puente. Entonces, eso básicamente es de una manera bastante aplicada de qué sirve conocer esto de esfuerzo, estos conceptos de esfuerzo, ¿no? Ahora bien, continuamos. Y acá nosotros tenemos este diagrama que es muy importante, que es el diagrama de esfuerzo de formación, pues, ¿no? En este diagrama de esfuerzo de formación, nosotros tenemos varios puntos, muchos puntos importantes. Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5, ¿sí ven? Tenemos 5 puntos importantes. El primer punto es el límite de proporcionalidad. El segundo punto es el límite elástico. El tercer punto es el esfuerzo de fluencia. El cuarto punto es el esfuerzo último. Y el quinto punto es el esfuerzo de fractura, ¿sí? Esto de aquí es la curva de diagrama de esfuerzo de un material, ¿sí? En este caso no nos dicen qué material es, no nos dicen qué material es, pero bueno, aquí también tenemos diferentes tipos de zonas, tenemos diferentes tipos de regiones, ¿sí? Que las vamos a ver a continuación, pues, ¿no? Entonces, aquí, esta zona de aquí es la más importante en la zona elástica, es decir, desde este punto hasta uno que está acá, nosotros estamos en la zona elástica. ¿Qué significa la zona elástica? En donde por cualquier fuerza que yo aplique, cualquier fuerza que yo aplique, dejo de aplicar esa fuerza y el elemento regresa a su estado natural. Así tal cual elástico, pues, ¿no? Así tal cual un elástico de tela, lo que se funciona, los de nylon, pues, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre si luego de esto yo me sobrepaso, o sea, hago una fuerza muy grande y logro, por ejemplo, inclusive aquí yo tengo esta funda, ¿verdad? Esta funda, si yo cojo y hago esto, miren, ¿ve? Yo la doblo, hago ahí yo siento cómo se deformó, pero la vuelvo a poner, se quedó normal. Pero si yo hago una fuerza mucho más grande, ya veo cómo el material, la funda ya se hizo mucho más grande, ¿no? Si yo sigo eh, colocando otro más esfuerzo, voy a ver cómo la funda cada vez se va deformando más y ya no vuelve a su estado natural. Entonces, en este punto yo ya he pasado el punto el punto de proporcionalidad o la zona elástica, ya le he pasado y entraría una deformación plástica, ¿no? Si yo continúo hablando esto, voy a llegar eventualmente a que se rompa, ¿no? Entonces, pero ya vamos para allá. Pues bueno, aquí tenemos los diferentes puntos. Ya vamos a ver a qué corresponde cada uno de estos puntos. Aquí tenemos el límite de proporcionalidad, ¿no? Cuando un material es sometido a un esfuerzo de tracción, generalmente el efecto de esfuerzo de tracción es esto, ¿no? Que yo cojo de una punta, de otra punta y estiro. Eh, Al principio trata de oponerse a la deformación, es decir, que el material tiene una resistencia, el cual hace que no se vaya a deformar, ¿no? Entonces, mientras la fuerza no exceda su límite de proporcionalidad, el material va a volver va a volver a las dimensiones que tenía originalmente, ¿no? Este es el punto en el cual el material está al límite de ser elástico, ¿no? Si el esfuerzo que experimenta se excede, el material aún puede comportarse elásticamente, pero ya no recobrará su forma original, ¿no? Es decir, que si nos pasamos de ese por ahí, o sea, si nos pasamos ese puntito, automáticamente el material ya dejaría de, de oponerse y, bueno, no es que dejaría de oponerse, se sigue oponiendo, pero ya no con la misma propiedad elástica, pues, ¿no? Aquí tenemos el límite de elasticidad. Después del límite de proporcionalidad, un material experimenta una deformación aún elástica, ¿no? Esto significa que todavía trata de resistir al esfuerzo y trata de recuperar su forma original. Pero lastimosamente en este punto ya es bastante al punto, este es un punto cercano a la de fluencia, donde ya perdimos totalmente el material, ya se deformó y ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Y aquí tenemos el famoso punto de fluencia, ¿no? El punto de fluencia, ¿dónde está el punto de afluencia? Fíjense que tenemos acá el 3 es el punto de fluencia acá, en donde ya se terminó, el material ya es como que se da por vencido y ya se deforma con el mismo esfuerzo, se va deformando, ¿no? Recuerden, el punto número uno es el límite de proporcionalidad. Si nosotros nos pasamos de este esfuerzo, automáticamente ya tenemos un comportamiento tenemos un comportamiento plástico, pues, ¿no? Y pues bueno, ya cuando estamos en el punto 3 que es el esfuerzo de fluencia, ya básicamente ya llegamos a la zona de excedencia, básicamente a la región plástica, ¿no?
Continuamos. El punto de fluencia es aquella en la cual el material deja su propiedad elástica, el esfuerzo ha superado su capacidad y desde este punto en adelante el material se comportará como un material plástico. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, ya no trata de recuperar su forma original y ya lo único que hace es reaccionar al esfuerzo que se le está impartiendo, pero lo único que ahora él va a evitar es de romperse. Al inicio, el material, es que esto de aquí es sencillo, chicos. Al inicio, el material trataba de volver a su estado original. Pasamos un esfuerzo, le damos un mayor esfuerzo, entonces pasamos a un punto de fluencia en donde ya el material ya no trata de volver a su posición inicial, sino trata de no romperse, ¿sí? Entonces, eso básicamente es el punto de fluencia, ¿no? Luego del punto de fluencia, nosotros tenemos que estudiar el punto número 4, que en este caso sería el máximo esfuerzo o el famoso esfuerzo último, que se le conoce. Y el esfuerzo último se lo conoce también como el máximo esfuerzo o el esfuerzo último. En este punto el material ha alcanzado su capacidad máxima de resistir el esfuerzo que actúa sobre ella, ¿sí? Es decir, que ya hasta este punto el material ya totalmente cedió y ya perdió la batalla. Llegó, recuerden, primero el material luchaba por volver a su posición original, recobrar sus dimensiones originales. Luego, si aumentamos el esfuerzo, lo que va a hacer es, lo que va a pasar es que el material ahora va a luchar para no romperse, porque si tú lo sueltas ahí, el material quedó deformado, pero no se ha roto. Entonces, si yo sigo aplicando un esfuerzo, voy a llegar a un punto en donde el material ya llega a su punto máximo de esfuerzo y ya ahora ya empieza a decaer esto. ¿Por qué empieza a decaer? Porque ya ha sido vencido el material y se va a formar como cierta, eh, en los metales se forma como cierta, ¿cómo se le llama eso? Como una horquilla, es decir, que su ancho se va disminuyendo, entonces al disminuir el ancho, con un esfuerzo, con una fuerza menor, yo obtengo un esfuerzo grande. Entonces, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que el material igual va a seguir deformándose, pero ahora con un menor esfuerzo, ¿sí? Asimismo, acá, fíjense, estoy en el punto máximo y ya el material lastimosamente ya dejó de resistirse y ahora fíjense que con un esfuerzo menor del esfuerzo último, yo logro deformar, ¿sí ven? Logro deformar. Pero esto de aquí no es para siempre. Esto de aquí llegaría a un punto en donde tendríamos el esfuerzo de ruptura, que básicamente sería el esfuerzo en donde ya el material se dio completamente y ya llegó a fracturarse, pues, ¿no? Entonces, muy bien, ahí básicamente tendríamos todas las partes del diagrama, todos los puntos, pues, ¿no? Fíjense que tenemos el punto número 1, que sería la zona elástica, el punto número 2, que sería el límite elástico, el punto número 3, que tendríamos el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Luego fíjense que el límite elástico y el esfuerzo de fluencia tienen un valor similar, pues, ¿no? Y luego tenemos también el esfuerzo último o el máximo esfuerzo y luego tenemos el esfuerzo de fractura, ¿sí? Entonces es importante. Ahora, ya hemos analizado estos puntos, ahora nos va a tocar analizar las zonas, ¿sí? Vamos a analizar lo que es las regiones, perdón, ¿no? Entonces, las regiones del diagrama se dividen en dos, ¿no? Tenemos una región elástica y luego tenemos una región plástica, ¿sí? Entonces, ¿qué era la región elástica? La región elástica es cuando básicamente el material, si yo le aplico un esfuerzo, el material se deforma, le dejo de aplicar el esfuerzo, el material vuelve a su estado a su estado habitual. Es básicamente cuando yo escojo, yo estiro un resorte, ¿no? Si lo estiro en un resorte, no con mucha fuerza, pero sí la suficiente fuerza para deformarlo, no de manera permanente, lo suelto y vuelve el resorte a su posición inicial. Entonces, básicamente, ustedes deberían de hacer una comparación de la región elástica con un resorte, pues, ¿no? Imagínense un resorte, si yo estiro el resorte, lo suelto, el resorte vuelve a su estado original. Pero si yo estiro demasiado el resorte, llegará un momento en donde el resorte ya no va a ceder, ya no va a recuperar ya no va a recuperar su posición inicial, perdón. Y luego tenemos la región plástica,
Esta región empieza desde que el material llega al punto de fluencia, pasando por el punto de esfuerzo máximo, ¿no? Hasta el punto en el que se fractura el material. En esta región, el material sufre deformaciones permanentes. Básicamente, básicamente, la región plástica, perdón, la región elástica, básicamente te está relacionado con una región en donde el material vuelve a su estado original, ¿sí? Mientras que acá en la región plástica nosotros tenemos deformaciones permanentes, irreversibles, pues, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Luego que ya estudiamos las regiones y los puntos, ahora nos tocaría estudiar lo que es las zonas elásticas, las zonas, las diferentes zonas, ¿verdad? Aquí tenemos 4 zonas. Tenemos la zona elástica, la zona de sedencia, la zona de endurecimiento y la zona de extricción. ¿Sí? Vamos a ver a qué se debe todas estas zonas. Primero, tendríamos aquí la zona elástica, ¿no? Ya sabemos qué es la zona elástica, ya nos podríamos o sea, podríamos inferir a qué se refiere cuando nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de zona elástica, ¿sí? Cuando el material vuelve a su estado normal, pues, ¿no? Entonces, es la zona que anteriormente ya mencionamos, en la que el material se comporta de manera elástica. Luego tenemos la zona de sedencia, ¿sí? Esta zona se representa justo después, ¿sí? Al punto de fluencia, ¿no? En esta zona el material experimenta una deformación permanente, plástica, obviamente. En todas las siguientes, en todas las zonas que vamos a ver luego de esta, van a ser plásticas, ¿no? Es decir, que siempre se van a ir deformando de manera permanente, eh, con un esfuerzo constante, ¿no? Es decir, que llega un momento en donde el material simplemente se empieza a deformar con el mismo esfuerzo, ¿sí? Que básicamente es la línea recta que nosotros vemos aquí, pues, ¿no? Esta línea recta. En ciertos materiales esta zona va a ser mayor, va a ser más grande, va a ser más pronunciada. En otras zonas, en otros metales esta zona no existe. Y así mismo, ¿no? Cada metal tiene su respectiva curva, ¿sí? Cada metal tiene su respectiva curva. Entonces, esta es la zona de sedencia, ¿no? Luego tenemos la zona de endurecimiento, ¿no? Luego de que el material haya pasado por la zona de sedencia, el material eh, llega un punto en el que es necesario aumentar el esfuerzo para poder sacarlo de esa zona de sedencia. ¿Sí ven? Porque si nosotros mantenemos el esfuerzo, entonces el material se me va a quedar ahí deformado y ahí quedó. Pero si yo aumento un poquito más el esfuerzo, lo que voy a producir es que obtenga una deformación más grande, ¿no? Entonces el material experimenta una deformación y al mismo tiempo experimenta un endurecimiento, es decir, aumenta su grado de dureza hasta llegar a un punto de esfuerzo máximo. Es decir, que aquí está toda la zona de endurecimiento desde este punto, ¿no? Desde este punto de aquí que termina la zona de sedencia. Fíjense que aquí yo tengo un esfuerzo constante. Si yo aumento un poco el esfuerzo, entonces se va a deformar el metal, ¿no? Entonces, si yo sigo progresivamente aumentando el esfuerzo, llega un momento en donde llego a la zona de extricción. Vamos a ver a qué nos referimos con la zona de extricción. La zona de extracción básicamente está compuesta desde el último punto del esfuerzo máximo hasta el punto de esfuerzo de rotura, ¿sí? En esta zona el material no puede soportar ni un esfuerzo constante. ¿Por qué? Porque si le ponemos un esfuerzo constante, igual se va a seguir deformando, ¿sí? Igual se va a seguir deformando. Es decir, que siempre es decir, que básicamente el material ya ha sido vencido, ¿no? De esto llega a fracturarse cuando el esfuerzo sigue actuando sobre ella. Es decir, que si nosotros seguimos aumentando el esfuerzo, lo que vamos a obtener es que eventualmente el material llegue a su zona de fractura y pueda totalmente romperse, pues, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ver un video, ¿sí? Un video en el cual se explica detalladamente, se hace un ensayo de tracción, ¿sí? Se hace un ensayo de tracción y ustedes van a ver algo importante, pues, ¿no? Vamos a ver este video.
Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, entonces a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar hasta 60, hasta 24 o hasta 12 kilonewton, dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar. La probeta en estas mordazas que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos uno en 2 que llega hasta 60 kilonewton. Este es un acero ICSAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utilizan mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, entonces se amplifica. Y aquí manejamos las velocidades. Podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton, 8 kilonewton. Allá casi estamos llegando al punto de excedencia, que se ubica entre 25 y 30, donde el material deja de ser elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, mírenlo ahí. Ya pasamos excedencia, ya estamos en zona plástica, ya ese material, si yo detengo el ensayo, ya tiene una deformación y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería en la probeta. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima, está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí ya es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer restricción, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. El gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura.
aquí comienza a haber una estricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. Muy bien, esperando a que el video les haya parecido interesante. Esas son las pruebas de tracción que se hacen en todos los metales, ¿sí? Si yo repito esas pruebas de tracciones en varios metales, ¿sí? Yo voy a obtener lo siguiente. Primero, aquí vamos a ver un diagrama así mismo de estrés versus deformación. O estrés, básicamente estrés es esfuerzo, ¿no? Esfuerzo y tenemos deformación, ¿no? Entonces la cerámica, la cerámica es un material duro, entonces eh, no va a tener una zona plástica y si la tiene va a ser muy, pero muy corta y ya pues, se produce a la rotura, ¿no? Así como, por ejemplo, los envases de vidrio. El vidrio es un material bien duro, es duro, pero si yo con este destornillador lo golpeo de tal manera que le imparto un esfuerzo, el material se va a romper. No va a tener zona elástica. No, es imposible que un vidrio se deforme en frío, ¿no? Ya aquí estamos trabajando todos con temperatura ambiente, ¿no? Ya luego si nosotros calentamos los aceros, ya sabemos que los aceros se hacen más maleables, más dúctiles, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos la curva de la cerámica, acá tenemos la curva de los metales, por ejemplo. Acá tenemos la de los plásticos convencionales, ¿sí ven? Aquí tenemos una curva característica de los plásticos convencionales. Y acá tenemos otros elementos, pues, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, aquí según la curva, nosotros podemos ver también cuáles son los metales, cuáles son los materiales más frágiles y cuáles son los más dúctiles, ¿no? Aquí tenemos los materiales frágiles, los que van a tener un pico más arriba, pero decaen rápidamente, se fracturan más rápido, mientras que los metales dúctiles, con un esfuerzo pequeño, los puedo deformar, pero aún así su punto de fractura va a estar más lejos, o sea, se va a deformar más antes de que se fracture, pues, ¿no? Como por ejemplo el alambre dulce, básicamente podría ser esto, un material dúctil, y aquí el material frágil podría ser un acero, pues, ¿no? Y acá nosotros tenemos diferentes tipos de aleaciones de acero, ¿sí ven? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí, chicos? Fíjense que las curvas son un poco diferentes, ¿no? Fíjense, aquí las curvas son diferentes, ¿sí? Porque no empezamos el inicio. Lo que ocurre aquí es que la zona elástica, o sea, la zona elástica la zona elástica es tan, pero tan rápida que básicamente con un esfuerzo muy grande no se deforma. Entonces aquí nosotros podemos observar, al menos este acero de A558, podemos ver que aquí tenemos la zona de fluencia muy cerca, ¿no? Luego tenemos la zona plástica de acá la ruptura, ¿no? Acá tenemos acero al carbono A36, ¿sí ven? Que es un material bastante dúctil a comparación de el acero para la construcción tratado térmicamente, fíjense, que tiene un esfuerzo máximo muy por encima de los otros aceros, ¿sí ven? Entonces, básicamente eso correspondería al estudio de los diagramas de esfuerzo de deformación, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a terminar la clase del día de hoy, la clase asincrónica, o asíncrona. Espero que les haya parecido interesante la clase y en la plataforma les voy a colgar una actividad que va a ser básicamente un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, porque quiero asegurarme de que ustedes vean esta clase, pues, ¿no? Entonces, muy bien. Igual si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirme a mi número personal por WhatsApp, pues, ¿no? Y ahí yo les voy a atender, pues, ¿no? Pues les recuerdo que esta clase es asincrónica y pues bueno, muchas gracias chicos por su atención. Espero que la clase les haya resultado bastante interesante. La próxima clase vamos a ver vamos a hablar sobre tratamientos térmicos que se hacen a materiales, ¿sí? Recuerden que todo esto de aquí es importante, ¿no? Todo esto de aquí es importante, conocer cuáles son el comportamiento de los metales, ¿sí? Esto de aquí les va a ayudar a ustedes para
es saber, por ejemplo, cómo buscar, por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, no tanto en diseño, sino en reparaciones, ¿no? Si yo quiero reemplazar una pieza por otra, ok, tengo que ver con qué material yo hago, ¿sí? Entonces ahí tengo que ver si necesito un material que sea muy resistente, si necesito un material que sea dúctil o si necesito un material que resista a altas temperaturas, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, eso de ahí es, según la clase del día de hoy, es cómo elegirían ese material para realizar ese repuesto, pues, ¿no? Bueno, sin más que decirles, un abrazo a todos ustedes y nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien.